Bien, ahora vamos a ver el proceso inverso, es decir, si tenemos un texto organizado en nuestro documento y lo queremos convertir en una tabla. Tenemos que también tener en cuenta cómo hemos organizado ese texto, es decir, cómo hemos separado las palabras que van a formar parte de las distintas filas, columnas o celdas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para nosotros convertir un texto en una tabla? Acá vamos a hacer un ejemplo en el que vamos a decir que el texto está separado a través de tabulaciones, es decir, que cuando organizamos esto escribiéndolo, para separar cada uno de estos elementos, presionamos la tabuladora. Entonces, una vez que ya sabemos cómo tenemos ordenado nuestro texto, lo que vamos a hacer es primero seleccionarlo y con nuestra selección vamos a hacer el procedimiento que hacemos para insertar una tabla, es decir, vamos a la ficha insertar, tabla, y dentro de las opciones vamos a ver que tenemos una que se llama convertir texto a tabla. Al hacer clic ahí vamos a ver este cuadro de diálogo en el cual nosotros vamos a poder seleccionar algunas características, ¿sí? Fíjense que lo que nosotros en este momento nos va a interesar es definir correctamente cómo está organizada nuestra información. Y dijimos que estaban separadas las palabras a través de tabs. Entonces, tengo que seleccionar este elemento directamente. Fíjense que al hacer eso, ¿qué es lo que pasó acá? Si vemos, el número de columnas cambió a 4. Lo voy a modificar para que lo veamos. Si yo elijo que el texto está separado a través de los párrafos, fíjense que la cantidad de columnas es una. Si yo en cambio cambio a tabulaciones, si entonces hacemos eso, vemos que acá se modifica la cantidad de columnas. Eso es porque está entendiendo que entre estas palabras hay una tabulación. También podríamos definir un tamaño específico, ¿sí?, para lo que sería la columna, ajustarlo a su contenido o ajustarlo a la ventana. En este caso vamos a dejarlo en automático. Bien, una vez que hicimos las selecciones correspondientes, presionamos OK. Y fíjense lo que sucedió. Tenemos entonces la información como si fuese ahora una tabla. Y nosotros podríamos operar para darle el formato que necesitamos sin ningún inconveniente. Fíjense que sobre ella podemos seguir operando. Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos un texto organizado a través de tabulaciones y lo convertimos en una tabla. Vamos a ver cómo hacemos para convertir también un texto que esté separado con puntos y comas. Fíjense que acá tenemos un listado y que los elementos están separados entre ellos a través de punto y coma. Entonces, nuevamente seleccionamos la tabla, los elementos de la tabla que vamos a convertir, vamos a insertar, tabla, convertir texto a tabla, y ahora lo que le tenemos que decir es que justamente está organizada a través de puntos y comas, ¿sí? No tabulaciones, sino punto y coma. Fíjense que automáticamente interpreta que va a tener dos columnas. Le damos OK y exactamente nos organizó como nosotros queríamos esa tabla. Tenemos la columna de cursos, la columna de horarios y cada una de las filas con su correspondiente información. Bien, vamos a ver ahora cómo podemos entonces transformar también estos elementos que están separados a través de un asterisco. Seleccionamos la información, insertar, tabla, convertir texto a tabla, y ahora lo que tenemos que hacer es indicarle por qué elemento está separado. No son finales de párrafos, no son tabulaciones, no son punto y coma, es otro elemento. Entonces seleccionamos la opción de otros. Y aquí lo que hacemos es indicarle cuál es el elemento que tiene que tomar como referencia. En este caso es el asterisco. Una vez que le damos OK, vamos a ver nuestra tabla organizada. Fíjense que entendió perfectamente que tenía que tener 4 columnas y 3 filas. Y tenemos cada uno de los meses incorporado en una de sus celdas, ¿sí? De la misma manera podemos hacer con esta información que tenemos aquí. Tenemos aquí más cantidad de información separada, en este caso, ¿por qué elemento? Si
Si nos fijamos, está separado por comas. Entonces, seleccionamos, insertar, tabla, convertir texto a tabla y nuevamente acá seleccionamos que está separado por otro elemento y lo que tenemos que hacer es indicar que está separado por la coma. Ok, y entonces fíjense que tenemos nuestra columna de nombre, apellido, DNI, teléfono y dirección. ¿Sí? De esta manera nosotros vamos a poder entonces transformar diferentes textos organizados a través de algunos elementos específicos en tablas, ¿sí? De forma muy rápida y sencilla en Word.